El evento tiene lugar el día de hoy en el Auditorio de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Por otro lado, en cuestión de metodología, los ponentes van a tener un tiempo aproximado de explicación de 15 minutos, en donde debatirán la pregunta de si el ecosocialismo es la nueva opción para poder desarrollarnos como individuos, para hacer funcional un cambio real con la naturaleza, evitar quizá el avance de la contaminación ambiental y todo lo que concierne a un mundo más sostenible a largo plazo. O si en realidad las transformaciones del capitalismo verde han permitido la evolución y han sido suficientes para sostener el cambio climático actual. En este sentido, se ha tomado en cuenta este debate por una consigna, mismamente. El avance de varias modalidades en Internet, de ser eco-friendly, de buscar siempre el vaso desechable y de entender al consumidor como el único responsable, hace que se deslinde a la empresa de la responsabilidad real social. En ese sentido, nosotros creemos fielmente en que, si bien todos somos responsables de un cambio y de un trabajo colectivo para lograr grandes cosas al futuro, también entendemos que la responsabilidad de las empresas es bastante grande. A continuación voy a dar paso al primer ponente, Paulo Narváez. Él es representante de Generación Activa y nos va a hablar un poco de justicia social, pero sobre todo él ha trabajado en temas de reforestación masiva en alta escala, es fundador de varias organizaciones políticas enfocadas en ecologismo. Bueno, de antemano un cordial saludo y un muy fuerte agradecimiento a los organizadores, ¿no?, de este magno evento que sin duda alguna es de vital trascendencia para nosotros como jóvenes universitarios y por supuesto que sí para la sociedad en común. En este caso vamos a tratar un tema muy curioso que viene siendo si el capitalismo verde es la solución o necesitamos reformar y enfocarnos hacia un ecosocialismo. En este caso, me encantaría mi punto de partida enfatizar: la justicia social viene siendo un mundo más allá, viene siendo el respeto, el derecho de cada uno de nosotros, de nuestros ciudadanos, de nuestros niños, de nuestros abuelos, que se pone en riesgo cuando existe un extractivismo masivo, un extractivismo irresponsable, lo podríamos catalogar así. Por ejemplo, vienen existiendo varios casos. Me voy a referir específicamente el caso que existe en Nigeria, en el continente africano, ¿no? Como es de conocimiento general, este sector, esta nación, viene siendo muy rica ambientalmente en yacimientos petrolíferos, en tierras raras a nivel minero, entre otros minerales de extracción masiva que vienen siendo de gran interés para las grandes corporaciones, las grandes industrias. Reconocemos firmemente y creemos que es necesario el capital económico para el desarrollo de una nación, por supuesto que sí, pero nunca pondremos por delante derechos fundamentales de aquellas personas que puedan resultar perjudicadas por dicho extractivismo. En este caso, nos dirigimos a Nigeria, la cual ha sufrido lamentablemente una gran degradación ambiental, décadas de explotación petrolera intensiva de una manera irresponsable, las cuales afectaron la biodiversidad, afectaron las cuencas hídricas de aquella nación, por lo que por ende genera una vulneración de derechos fundamentales a aquellos niños, a aquellas familias, desde la contaminación de ríos que desencadenan en enfermedades a nuestra piel, a la epidermis, también en enfermedades gastrointestinales por no tener un agua segura, dado que estas empresas petrolíferas no cumplieron los parámetros necesarios para proteger a aquellas comunidades que tienen totalmente el derecho de exigir unos recursos renovables saludables. En este caso, en el caso de Nigeria, hubo una priorización más hacia el sector económico, por lo que hubo muchos altercados, dado a la débil regulación estatal y la priorización de la rentabilidad, provocaron costos ambientales realmente muy amplios.
Asimismo, costos ambientales sociales que lamentablemente no podrán superar los beneficios económicos. Este viene siendo un caso muy específico y particular e interesante, dado que ponemos el concepto inicial de un extractivismo masivo y las consecuencias que nos llegan a generar. Sin embargo, existen propuestas, existen nuevos mecanismos donde podemos seguir creciendo económicamente responsable, y viene siendo uno de los pilares fundamentales de este conversatorio, que viene siendo el ecosocialismo. Brevemente vamos a entender qué es el ecosocialismo. Sin duda alguna viene siendo una corriente política, ambiental, económica, la cual busca reestructurar diferentes aristas del desarrollo de una nación o a nivel continental incluso. Donde en este lugar, en esta corriente, parten como pilares fundamentales la conservación de nuestro medio ambiente, el respeto de los derechos fundamentales de aquellas comunidades aledañas a estos sectores tan llamativos para un extractivismo económico. Por lo que podemos mencionar que el ecosocialismo surge como una corriente crítica que integra la preocupación ambiental con la justicia social. Desde una perspectiva académica podemos mencionar que se cuestiona, la compatibilidad entre la lógica del mercado desregulado y de límites ecológicos del planeta, proponiendo una reorganización de la producción y el consumo que priorice el bienestar colectivo sobre encima del lucro. Sin duda alguna, viene siendo uno de los modelos más factibles en el contexto actual que nos encontramos. Hemos vivido desde la época de la industrialización una serie de altercados ambientales que hoy en día, 2026, lamentablemente ya es muy tarde para volver atrás. Es por eso que estamos enfocados directamente a promocionar, a promulgar una manera responsable de seguir creciendo económicamente bajo un Estado responsable. ¿A qué me refiero a un Estado responsable? Me refiero exactamente a esos no negociables, de un Estado, los cuales tiene que priorizar y no puede sobrepasar aquellos límites. En este caso nos dirigimos directamente a los sectores estratégicos. En nuestro país, estos sectores estratégicos se los puede identificar en varias maneras. Específicamente, Ecuador viene siendo un país en vías de desarrollo, la cual se ha desarrollado bajo la explotación petrolera. Es muy cuestionable que si fue una explotación petrolera responsable o no, es verdad. Sin duda alguna, hemos tenido una constitución la cual da y brinda la normativa jurídica y la seguridad jurídica a nuestra naturaleza. Una de las primeras constituciones las cuales protegen los derechos a la naturaleza y a todas las fuentes biodiversas de nuestro país. Es por eso que se ha realizado series de campañas y me encantaría citar la campaña del yacimiento Yasuní ITT. Aquí es un claro ejemplo de un ecosocialismo no tan marcado, pero sin embargo con unas breves rasgos gracias a esta Carta Magna, a esta normativa que tenemos. En breve síntesis, cuando nació el tema del yacimiento Yasuní ITT, se encontraron aproximadamente 940,000 millones de precio económico en la explotación de aquel campo petrolero. Sin embargo, fue un llamado universal, donde nosotros como país decidimos proteger nuestro ambiente, nuestra biodiversidad de nuestro Yasuní y no sobreponer el valor económico. Este es un breve rasgo de lo que podemos hablar en el caso ecuatoriano, en el modelo ecuatoriano. Sin embargo, existen muchos ejemplos a nivel global, pero podemos mencionar que afortunadamente tenemos una Carta Magna que sí protege y brinda las garantías jurídicas a nuestra naturaleza. Por supuesto que sí, hay que seguir trabajando y aquí hacer una fuerte énfasis en la institucionalidad, Es muy curioso y muy normal en países latinoamericanos ver cuando se cambia de régimen, ya sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, que se acaba con toda esa institucionalidad, la cual puede brindar una seguridad jurídica a todos sus habitantes y a todos los proyectos de modelo de desarrollo que previamente están establecidos. Sin embargo, el debate se enfoca sobre el desarrollo y su sostenibilidad, particularmente relevante debido a su alta biodiversidad en el caso ecuatoriano. Y por supuesto que sí, la dependencia histórica de las actividades extractivistas
que viene históricamente afrontando nuestro país. Iniciativas impulsadas por organizaciones y muy afortunadamente respaldadas por la Constitución de la República del Ecuador evidencia la necesidad de un modelo que equilibre el crecimiento económico con una fuerte protección ambiental y una justicia social, evitando así la explotación desmedida de los territorios. Creemos firmemente que el capital económico es fundamental para un desarrollo nacional. Sin embargo, creemos y defendemos que todo esto se podrá limitar con un Estado responsable que proteja los derechos y garantías de aquellos ciudadanos y comunidades las cuales se encuentren inversas en ellos. Podemos mencionar, estimada Jocelyn. Le damos un fuerte aplauso a todos los demás. En este momento me gustaría citar una parte del boletín de Elegía de las Mitas, uno de los poemas más importantes, creería yo, para la identidad ecuatoriana. Hice la tela con la que vestían cuerpos los señores, que dieron soledad y blancura a mi esqueleto, y el día Viernes Santo amanecí encerrado boca abajo sobre el telar, con vómito de sangre entre hilos y lanzaderas. Así, entinté mi alma llena de costado la tela de los que me desnudaron, porque no hemos venido a vivir en la tierra, solo hemos venido a soñar, solo hemos venido a amar aquí en la tierra. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos reporta que el porcentaje de muertes por contaminación ambiental supera incluso el número de muertes por malaria en el mundo entero. 1 de cada 6 muertes del mundo se deben a la contaminación ambiental. Hay una estadística de que 7 millones de personas mueren al año a causa de la contaminación ambiental. También, según Mujeres Líderes del Medio Ambiente, en el curso de la Organización Mundial de la Salud, nos menciona que en ciudades africanas se ha extraído agua, empresas como Dasani han extraído agua para dejarles sin agua a las poblaciones y después venderles el agua. Entonces también hay procesos no solamente de contaminación abruptos, sino también de explotación y de extracción de recursos y de robo de recursos, también de colonización por parte de las empresas. Seguidamente vamos a dar paso a nuestro ponente. Él es Guillermo Churuchumbi, él es exalcalde y líder indígena, promotor del Summa Causae como alternativa civilizatoria. Por favor, le damos un fuerte aplauso. Sí, buenas tardes con todos y todas. Primero quisiera agradecer la invitación a la Facultad de Ciencias Sociales y también a los queridos expositores. Segundo, miren, nosotros, segundo yo quisiera felicitarles por este tipo de espacio, de debate. Creo que estamos en el momento histórico, no solo para el Ecuador, sino para el mundo. Hablar de calentamiento global tiene que ver con el modelo de vida, con el modelo de consumo. ¿Qué tipo de sociedad, qué tipo de civilización tenemos en este mundo contemporáneo? Me gustaría que pase, por favor. La propuesta es Summa Causae, una apuesta al sistema de desarrollo capitalista. El Summa Causae es un nuevo paradigma que va más allá del socialismo y del capitalismo. El Summa Causae es un pensamiento crítico, un pensamiento distinto desde los discursos o desde las teorías occidentales. El Summa Causae está inspirado en la sabiduría, en los saberes del mundo antiguo. No se olvide que tenemos una civilización preincásica acá en el Ecuador, una civilización precolonial, es decir, hace 500, 600, 700 años había ciencia, había medicina, había tecnología, había una forma de entender y ver el mundo. Y por eso es que aquí hay una ruptura. Probablemente las categorías o el pensamiento no calce con el pensamiento cartesiano europeo. Un segundo momento, nosotros hacemos una crítica al modelo de desarrollo, al sistema capitalista, a la civilización, a la sociedad. Summa Causae
tiene que ver con una memoria histórica. Es decir, a lo largo de los 500 años, los pueblos indígenas, los pueblos originarios, había una forma de vida, un pensamiento propio, recreación de la vida desde el mundo andino. Y podemos decir que también son dos visiones distintas, el pensamiento europeo y el pensamiento ancestral. Y en algunos momentos la complementariedad o las contradicciones. Me refiero a complementariedad. Desde las teorías eurocéntricas apostamos en el individuo, la sociedad como individuo, pero desde el pensamiento andino estamos hablando lo comunitario, desde lo colectivo. Es decir, no solamente debemos centrar en el bienestar del individuo, sino también en el bienestar colectivo, de la familia, de la comunidad, del barrio, de la asociatividad. Sigamos. El capitalismo y el calentamiento global. Primero hay que entender que el capitalismo es la concentración de la riqueza, la depredación y la apropiación de los recursos naturales en el mundo, y la explotación al ser humano. El capitalismo es la apuesta por el mercado, por la mercancía, es decir, tanto los seres humanos como la naturaleza es una mercancía. Segundo, el capitalismo neoliberal, la naturaleza está considerada como mercancía, es vendible, es comerciable con las grandes transnacionales a escala mundial. El modelo de consumo provoca contaminación y muerte en la vida humana y natural. ¿Cómo es que, por ejemplo, en Alemania hay exceso de consumo? 11 millones de toneladas por año desperdician comida. Mientras que en el mundo los niños están muriéndose de hambre. 8.900 niños por día mueren de hambre o padecen de hambruna. En el mundo cerca de 280 millones de personas cada año. Entonces, ¿cómo es que en un lado existe opulencia, excesivo consumo, pero en el otro lado existe miseria? Ese es el sistema capitalista que promueve una sobreexplotación de la naturaleza, una explotación al ser humano, pero un excesivo consumo. Esa es la civilización que estamos viviendo. El excesivo consumo también provoca el tema del calentamiento global. El capitalismo apuesta por el extractivismo, el colonialismo, el petróleo y la minería, más allá de nuestras ideologías, ahora mismo. Como Estados Unidos, el imperio, llega a Venezuela, dice, ahí no es el tema de la democracia, de la libertad, es exclusivamente el petróleo. Venezuela tiene las reservas más importantes del mundo, me parece que es el segundo reservas más importantes del mundo, igual que Irán. Y entonces no respetó las normas internacionales para nada. Con eso no estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con Maduro. Más allá de aquello, creo que es importante, cuestionarnos el tema del petróleo y la minería. Y para los pueblos indígenas, en el caso de los pueblos indígenas, siempre hemos estado, el petróleo y la minería, lastimosamente o afortunadamente, están en territorio de los pueblos. El agua, la biodiversidad, los ríos, la naturaleza es su modo de vida. En Sucumbíos, en Orellana, está contaminado los ríos. Ya no hay caza, no hay pesca. Y los pueblos originarios en desaparición. Ese es el modelo, un sistema capitalista. Y además del petróleo, ni siquiera regresa para aquellos pueblos. Ni siquiera tienen un buen hospital. Y además la producción petrolera solamente se benefician las grandes élites, ni siquiera el pueblo llano ecuatoriano, como decía hace un momento. La crisis global y la crisis de civilización. La crisis ambiental se debe también a la revolución industrial, y no se olvide que hay un agotamiento de los combustibles fósiles, la deforestación, la minería, los monocultivos. Es una crisis de civilización y la reproducción de la vida. Las materias primas no son renovables, existen residuos sólidos. Tengo entendido, por ejemplo, en estos momentos los grandes contaminadores del planeta Tierra, China y Estados Unidos. Los grandes contaminadores se liberan a la atmósfera de gases tóxicos y afecta al calentamiento global.
La ciencia moderna somete, explota, subordina a la naturaleza. Los recursos son finitos y no son infinitos. En caso ecuatoriano, según los estudios, han manifestado que el petróleo tenemos reservas para los próximos 8 o 10 años. Póngale 15 años. Y como Estado, como país, como academia, como investigadores sociales, ¿qué otras alternativas proponemos? ¿Qué va a pasar el día que termine el petróleo? Y no es gratuito, por eso es que, como se agotan las reservas del petróleo, ahora están empecinados en el tema de la minería, que lastimosamente en las estribaciones montañosas de los Andes existe minería, pero ahí están las grandes reservas de agua dulce, de la biodiversidad. Y si hablamos de las estribaciones andinas, todo el agua que sale va a la cuenca de Guayas. Eso significa que en el futuro afectaría la vida de los seres humanos, pero también afectaría a la producción agropecuaria. La propuesta desde el movimiento indígena, el Sumacauce. Primero, como les dije hace un momento, ¿de dónde sale el Sumacauce? ¿Viene desde Europa? No. ¿Es propio de los pueblos indígenas de América Latina? Sí. Pero lastimosamente aquellos conocimientos, aquella ciencia ha estado invisibilizada. Y recién, en 1989, se reconocen los derechos de los pueblos indígenas. La CONAIE siempre ha estado con el tema de la apuesta, de la lucha por el Estado plurinacional, sociedad intercultural, por supuesto el tema del Sumacauce. Pasemos en la Constitución de 2008. Se reconoce un capítulo de derechos del buen vivir. Y ahí habla, por ejemplo, el agua y la alimentación es inalienable, imprescriptible, inembargable. El ambiente sano, sostenible y equilibrado. Naturaleza es la existencia, mantenimiento, regeneración de los ciclos naturales. Es la restauración. Lo que se quiere en el Sumacauce es el respeto a la madre naturaleza. Coger lo necesario, lo básico, lo indispensable de la vida para el ser humano. O sea, de la naturaleza tenemos que coger lo indispensable, lo básico para la vida de los seres humanos. Igual en el tema de la propiedad, si estamos cuestionando el sistema económico, en la nueva Constitución ecuatoriana, se reconoce el tema de la propiedad estatal, pública, privada, comunitaria, asociativa y cooperativa. Porque a veces los capitales apuestan solamente en el tema privado y se invisibiliza y se desconoce la cooperativa, lo comunitario, lo asociativo. La producción para evitar el acaparamiento y la concentración de la riqueza y recursos productivos. Disputa entre el Sumacauce y el capitalismo. El Sumacauce propone el tema de la economía social y solidaria, que significa la redistribución y la diversificación de la economía, mientras que el capitalismo es la competitividad. Ese es el principio. Y en el Sumacauce estamos hablando de la solidaridad con la naturaleza, pero también con los seres humanos. El capitalismo transnacional está centrado en el capital, y el Sumacauce se centra en el trabajo, en la creatividad del ser humano. Se valora la economía familiar, la economía comunitaria. Un destacado científico francés dice: el agua, las semillas, la energía es un bien común, no es privatizable, no se puede vender. La energía, el agua, las semillas no es una mercancía, sino es un servicio, un bien para la vida de los seres humanos. El Sumacauce se valora el valor de uso, mientras que en el capitalismo se valora el valor de cambio, que es totalmente distinto. Avancemos para terminar. Yo hice una investigación, gracias por la invitación. En mi maestría, en el territorio Cayambi encontramos no es el Sumacauce, es otra forma de vida, probablemente complementa, pero se llama Aji Cauce, que significa Aji, bien, bueno, buena, Cauce, vida, existencia, vivencia, convivencia. La convivencia se centra en la convivencia comunitaria alternativa al mercado y al Estado. Pero también en el Sumacauce se habla de la materialidad y de la espiritualidad. Mientras que en el mercado, en el capitalismo, es la apuesta de lo material. En el Sumacauce hay también la materialidad, pero la espiritualidad. Por eso es que usted, cuando quiere ascender al Nevado Cayambe o al Cotopaxi, hay que pedir permiso. Es decir, la naturaleza también es espiritual.
Pero también la naturaleza existe, hombre y mujer, está personificada. Por eso es importante entender que el summa causa tiene que tener una relación equilibrada del ser humano con la madre naturaleza. Y finalmente, penúltimamente podemos hablar. En el territorio Cayambe, hablando de las comunidades, dice, para vivir el summa causa, para vivir el Ashi causa, hay que tener agua, hay que tener tierra, hay que tener educación, hay que tener organización, pero también hay que tener de plantas, de animalitos, conocer los ciclos naturales, tener lluvias, vender bien sus productos. Ese es el summa causa. Asimismo, el Ashi causa tiene que ver con la existencia del agua, de los páramos, de los bosques, de las plantas medicinales, de los alimentos frescos, sabrosos. Pero las autoridades comunales también deben cuidar y proteger a los comuneros. Y para terminar, ahora sí, literalmente termino, por favor. ¿Cuáles son los desafíos? Desde la academia se requiere una ciencia crítica y responsable en la construcción colectiva de otros modelos de vida. Déjeme medio minuto. Desde la sociedad colonizada, es decir, nosotros somos una sociedad colonizada. Quiera o no querramos reconocer, nosotros somos una sociedad colonizada. Y por lo tanto debemos construir una sociedad plurinacional e intercultural. Es decir, es posible otros mundos, otros modos de vida son viables. Desde summa causa y como un desafío tenemos que definir un horizonte de unidad global pero local por el derecho al buen vivir como summa causa. Y finalmente, poner límite a la depredación de la naturaleza, cambiar el modelo de consumo y contaminación para detener el calentamiento global. Muchísimas gracias. Agradecemos profundamente su exposición, sobre todo un análisis bastante amplio acerca de esta nueva medida, que ya no es tan nueva, ¿no? Porque se la ha ido promoviendo ya desde hace muchísimo tiempo atrás. Yo recuerdo cuando era niña que ya existían este tipo de iniciativas también. Por otro lado, queremos, antes de dar paso al intermedio musical de Meni, para que se aliste, queremos hacerles un llamado, sobre todo entendiendo que somos uno de los primeros países, sobre todo en entender y profundizar en temas de ambiente, y eso queda demostrado cuando reconocemos los derechos de la naturaleza. Sin embargo, también desde nuestro grupo de ecodiálogos hemos analizado que este año realmente viene cargado de varios retos, porque Estados Unidos justamente la semana anterior mencionó que tenía las intenciones de desmantelar el Centro de Investigación de Contaminación Atmosférica, y eso implica también la salida del Acuerdo de París, y tiene la intención de realizar el 27 de enero. Eso tiene una gran implicación porque hace no solamente que ya de por sí que el capitalismo verde ya no era sostenible, ahora es aún peor porque se deslinda de toda responsabilidad. Te doy el paso. Recibimos con un fuerte aplauso a Meni. Ella es parte de la carrera de Psicología y igualmente de la Universidad Central. Muy buenas tardes con todos, de verdad muchísimas gracias por la invitación y por permitirme estar en este espacio. Va a ser una intervención cortita, así que nada más de corazón para todos ustedes, espero que esto les guste. Rocío de todos los campos, rocío de sal en el mar, tu baile hipnotiza la luna, el viento comienza a cantar, tú enciendes el fuego en la noche, escuchas los grillos hablar, desvistes tu cuerpo y tu alma para en el agua nadar.
pa'l campo. Libre serás para siempre, para siempre. Mariposa morada entre el bambú, rocío de todos los campos. Libre serás, 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 libre serás. Muy adentro cada gota de mi vida, un amor profundo, luminoso, singular. Te amo con el alma, te amo sin medida, te amo solamente como nadie supo amar. Pero no estoy sola, este amor que nos protege viene acompañado como río rumbo al mar. Trae enamorados, agua, sol y peces, y refleja un cielo donde vamos a volar. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad. Te abrazan los valles, las montañas y los vientos, las flores del campo y el olor del mar. Cuando yo te beso, no te beso sola, azúcar te traigo del cañaveral. Soy como la tierra para darte fruto, soy de miel morena para amarte más. Vengo desde siglos, traigo voces y señales que salen del fondo de la tierra por mi voz. Cuando digo te aman los frutales, la luna que enciende mis ojos del carbón. Por eso te cuido, te extraño, te nombra mi canción. Por eso te apaño con mis manos de algodón. Que nada ni nadie pueda hacerte daño. Te pongo de escudo el parche de mi corazón. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad. Te abrazan los valles, la
Le damos otro fuerte aplauso a Meni y le agradecemos sobre todo por apoyarnos en este tipo de iniciativas. Enseguida vamos a tener la participación de otro ponente, sin embargo es necesario mencionar algunos datos sobre la contaminación ambiental y que es multidimensional. Está visto por la ONU que alrededor del 28% de feminicidios tienen que ver con la contaminación ambiental, debido a que cuando hace mucho calor, las grandes olas de calor causan irritación emocional en los agresores y eso hace que aumenten los feminicidios en contra de las mujeres a gran escala. Por otro lado, en países de Latinoamérica y del sur global se ha detectado que existe 20 horas a la semana que gastan las mujeres para llegar a un río y extraer agua, es decir, que esto sucede en las zonas más alejadas, en las zonas rurales. Por lo que la ciudadanía urbana, si bien recibe y percibe varios de los impactos, se consolida la violencia y la contaminación ambiental en la zona rural. A continuación tenemos a Fernando Muñoz, él es historiador y sociólogo político, investigador en transformación social ecológica. Bueno, buenas tardes con todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto enorme poder acompañar este espacio y tal vez lanzar un par de preguntas que complementen tal vez lo que quienes me han antecedido ya han dicho. He preparado esta pequeña presentación pensando el tema de este espacio, ¿no? Capitalismo, y lo pongo entre paréntesis, verde o ecosocialismo, pensando que es un tema que tal vez al día de hoy se vuelve aún más urgente de lo que siempre ha sido. Lo primero que tengo que decir es desde dónde cuál es el lugar desde el cual voy a compartir estas reflexiones. Primero desde la interdisciplinaridad un poco, porque bueno, yo estudié historia y luego sociología política y creo que una mirada compartida siempre ayuda a tener un mejor acercamiento. Y quisiera decir que además lo que voy a compartir parte de un lugar que es del ecologismo popular, que no es exactamente lo mismo que el ambientalismo. Creo que ahora más que antes podemos sentir esas sutiles o no tan sutiles diferencias que se van construyendo alrededor de lo que son las posiciones humanas frente al tema de la naturaleza y la crisis ecológica que estamos viviendo. Porque frente a este ecologismo y el ecologismo popular desde el cual quiero hablar, podemos encontrar otras posiciones tal vez más comunes que aquí en el Ecuador se han asentado mucho, como la del conservacionismo, es decir, la naturaleza como algo que hay que mantener en una vitrina y que se complementa, por ejemplo, de no toquemos la naturaleza pero instalemos hermosos resorts de lujo en el Chocó andino, por ejemplo, que no está entendiendo esa relación de lo humano con la naturaleza, sino más bien sigue manteniéndose en un lugar de subordinación sin tener una conciencia de clase. También hay un ambientalismo de clase en este país, muy propio de las ONGs ambientalistas, que ven en el cuidado de la naturaleza también una forma de capitalización, y a pesar de luchar contra el extractivismo, pues resultan ser muy extractivistas, ¿no? Espacios que defienden, por ejemplo, derechos de pueblos y nacionalidades indígenas, pero que en el momento de tomar la vocería no les permiten hablar, sino que más bien hacen ejercicio de ventriloquía sobre las nacionalidades indígenas. Y tal vez ahora también más riesgoso, algo que cada vez aparece más, son posiciones ecofascistas, en las que tal es la distinción del humano con la naturaleza, que no importan los costos humanos con tal de preservar la naturaleza, como por ejemplo estableciendo políticas eugenésicas o incluso de esterilizaciones masivas, porque el problema es el crecimiento demográfico de la población, así que mejor esterilicemos a los sectores populares para que no tengan más hijos. Ese tipo de cosas pasa. Frente a este gran abanico, yo diría hay que pensar el lugar desde el ecologismo, no simplemente el ambientalismo, porque cambia el lugar de la relación entre el humano y la naturaleza. Tal vez esto no es necesario comentar en un espacio universitario. Gente que esté interesada en este tema, que si están interesados en este tema, supongo que son conscientes de que estamos viviendo una crisis que no se ha vivido nunca en la historia de la humanidad.
Todos esos gráficos que presento tienen que ver con el aumento, el aumento de la temperatura global, que uno diría, bueno, si hace un poquito más de calor, mejor que haga un poquito más de calor, mejor que haga frío. El problema es que estos cambios sutiles de temperatura pueden tener consecuencias, y no pueden tener, han tenido consecuencias catastróficas, no solo para la humanidad, sino también para los otros seres vivos, ¿no? Cambiando los sensibles equilibrios del ecosistema. Estamos viendo, al menos desde la revolución industrial adelante, un crecimiento acelerado de la temperatura. Y también las emisiones de carbono, que es en la segunda imagen, donde podemos ver, y esto tal vez es muy importante, las zonas que especialmente son las que producen más emisiones de carbono, que son el origen, digamos, del calentamiento global, y que podemos ver que hay una división directa, ¿no?, del sur global con el norte global. Entonces, aquí esto nos muestra también que esa crisis que tiene que ver, por ejemplo, cuando yo estudiaba en el colegio, en la escuela, septiembre que llegábamos a clases era un momento que siempre llovía, ¿no?, que teníamos marcados, si bien no teníamos estaciones de épocas secas, de épocas lluviosas, ahora no se sabe. Tenemos esas extrañas condiciones climáticas, pero el problema es que esto tiene a su vez, o esto causa a su vez que estos sensibles ecosistemas empiecen a colapsar. Y es una cuestión de clase súper importante, porque es el norte global quienes contaminan más. O las actividades, por ejemplo, si ven en la segunda imagen, el cuadrito de la esquina superior derecha, que es la zona de Argentina o Brasil donde hay unas concentraciones fuertes de emisiones. Y eso tiene que ver porque ahí hay una industria de producción de carne que produce enormes cantidades de CO2. Siguiente, por favor. Entonces, estas imágenes cada vez son más frecuentes, cosas que antes eran más excepcionales, ahora lo vemos mucho más, que tiene que ver con una falta de procesamiento de los residuos y de los desechos que producimos como seres humanos, las inundaciones, las sequías o la deforestación, que es un problema gravísimo. El Ecuador no está lejos de estos problemas, porque no es una cosa que pasa lejos, sino que está pasando aquí. Si vemos en las emisiones de CO2, vamos a ver, estos son datos del 2022, si no me equivoco, sí, del 2022, como las emisiones de CO2 han crecido. Si lo comparamos con las globales, son ínfimas, ¿ya? Sin embargo, nos terminan también afectando. Y si en cambio vemos los temas de bosques, lo que se ve en las últimas décadas es el crecimiento acelerado de la deforestación, sobre todo por el crecimiento de las fronteras extractivas, que tienen que ver con actividades petroleras, mineras, pero también la actividad de la agroindustria, que destruye bosques primarios para poder expandir, por ejemplo, monocultivos, palma, banano. Y es algo que, si pensamos la historia del Ecuador desde su lógica de país primario exportador, siempre nos va a afectar, ya sea primero con el cacao, luego con el banano, luego con el petróleo. Entonces el Ecuador también está viviendo este escenario de crisis. Siguiente, por favor. Entonces, yo creo que estamos en un punto en el que no podemos negar que estamos frente a una crisis ecosistémica, es evidente, ¿no? Y el problema de esta crisis, al contrario de otros momentos de la historia de la humanidad, es que estamos poniendo en riesgo las condiciones de reproducción de la vida. ¿Qué significa eso? Que no hay condiciones para que podamos existir como seres humanos, o que otros seres, aparte de los humanos, podamos existir. Estamos en un punto en el que el mundo puede llegar, o empezar, ya ha sido, pero puede llegar a ser inhabitable. Siguiente, por favor. Entonces, cuidar la naturaleza no es una cosa de hippies ecologistas, que siempre quienes somos ecologistas como que claro, los hippies y todo, no, sino es una necesidad para conservar la vida y mejorar la vida, y que no sea una vida sin apellido, por decirlo, sino una vida digna, y eso a veces es lo que nos toma en cuenta. Y estamos en unas condiciones que son aún más preocupantes, porque hay un negacionismo muy fuerte. Seguro que si ven las noticias van a ver que ya no son como los loquitos ahí de la televisión que dicen no, eso no existe el cambio climático, sino son jefes de Estado quienes están diciendo esto es una mentira, y son jefes de Estado de potencias mundiales. También estamos viendo el estancamiento de la diplomacia ambiental, y se han seguido, por ejemplo, la última COP. Uno de los problemas que hubo en la última COP, en la conferencia de las partes sobre la conferencia sobre el cambio climático, es que las negociaciones ni siquiera se terminaron porque hubo falta de quórum de los representantes que toman las decisiones. Y antes teníamos unas metas, y cada año que pasa y cada vez que pasa una COP, las metas son menos ambiciosas. Queríamos reducir el número de emisiones, queríamos evitar el crecimiento de la temperatura, y cada vez reducimos eso, perdemos ambición, y el estancamiento de la democracia, de la diplomacia ambiental es gravísimo,
Cuando, por ejemplo, se está rompiendo, y eso es algo más global, el sistema multilateral, el multilateralismo se está colapsando, y este sistema que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial está viendo su fin, lo que implica las Naciones Unidas, la posibilidad de la democracia, y estamos viendo con lo que ha pasado en Venezuela, es un ejemplo de ello. También la crisis global y el ascenso de la ultraderecha no es gratuita, ¿no? Y además el debilitamiento, que creo que lo vivimos diariamente, del tejido social, no importa la escala. Las organizaciones sociales están profundamente rotas, y eso es algo que no tenemos que pensar que es un tema menor. Siguiente, por favor. Entonces, si vemos esto, lo que estamos viviendo no es una cosa circunstancial o coincidencial, sino son condiciones estructurales. Y como son condiciones estructurales de esta crisis socioecológica profunda, que es una crisis histórica del modelo, básicamente tenemos dos caminos. No es tan sencillo, no es así como blanco y negro, pero digamos, hay dos caminos. Uno que está buscando soluciones, o que buscaba soluciones en el marco del mercado, y otra que en cambio busca transformar la estructura. Siguiente, por favor. El capitalismo verde aparece precisamente como esta vía del mercado, que lo que busca es crear soluciones como parches o pañitos de agua fría a un problema que no se va a transformar si no se transforman los patrones de acumulación. Y aquí, ¿qué es lo importante de que se intenta pensar? Hay un reconocimiento de una crisis, hay la crisis ecológica, pero no se está entendiendo que el problema de la crisis es la propia lógica de la acumulación. Entonces, para luchar frente a esta lógica, lo que hay que hacer, oh Dios mío, 5 minutos, voy súper rápido, es no dejar de crecer, crear un crecimiento verde que no renuncie al aumento de esta riqueza, el PIB, ¿no? Solo lo que hace es reducir los impactos ambientales. Y para esto, por ejemplo, se habla del crecimiento a través de la tecnología, la descarbonización, pero manteniendo el margen de ganancia, y también los mecanismos financieros. Hagamos intercambio o canje de deuda. Es a lo que pasa. No reconociendo una deuda histórica, sino que más bien, por ejemplo, lo que puede hacerse con el problema de los mercados de carbono es que las grandes empresas transnacionales compran un espacio de tierra para decir: estoy protegiendo la naturaleza, mientras destruyen la naturaleza en otro lado, para poder seguir depredando y destruyendo la naturaleza. Siguiente, por favor. Así hemos pasado de un desarrollo sostenible o un discurso del desarrollo sostenible a esta economía verde, de un Estado que se encargaba de regular a pensar que más bien nuevamente el mercado crea instrumentos para regular a través de meter a la naturaleza en la bolsa internacional, ¿no? O, como les decía, financiemos la naturaleza a través de los mercados de carbono, los servicios ecosistémicos o mecanismos de compensación. Entonces, el capitalismo verde lo que busca es combinar avances parciales con la continuidad del patrón de acumulación. O sea, perpetúa el riesgo inherente de no abordar la raíz del problema. O sea, no cambiamos lo que realmente es lo que destruye la naturaleza, que es la propia naturaleza del capitalismo, que no solo expolia el trabajo, sino también la naturaleza. Siguiente, y esto tiene que ver con algo que desde el espacio colectivo al que me pertenezco hemos llamado también la razón de Estado extractivista. No importa muchas veces qué tipo de Estado es el que esté, más bien qué tipo de gobierno esté ejerciendo el Estado, porque finalmente la lógica extractivista está ahí presente. Hay que romper con esta lógica extractivista. Siguiente, ya para llegar al tema del ecosocialismo como vía alternativa. Siguiente. Y siguiente. No voy a hablar sobre la genealogía del ecosocialismo, pero sí hablar como el ecosocialismo, ¿no? Lo que va más allá de limitar estos o internalizar los impactos ambientales del mercado, sino proponer una reorganización profunda de la producción y de la vida, ¿no? Entendiendo que el capitalismo y el capital tiene un metabolismo que es destructivo en sí mismo. Por eso, mientras el capitalismo verde lo que busca es sostener crecimiento junto con las lógicas del mercado, el ecosocialismo, en clave también de ecologismo popular, piensa en la suficiencia, el mantenimiento y sostenimiento de las condiciones de reproducción de la vida, con lógicas de democracia radical, y diría incluso en algunos casos también del cuidado, que es más bien un aporte desde los feminismos. Es pensar cómo se tiene que ejercer el cuidado también con la naturaleza, no porque es algo que está afuera, no es un paisaje, sino porque los seres humanos somos parte de la naturaleza y tenemos una responsabilidad al respecto. Entonces aquí es importante pensar el ecosocialismo como una forma de reorganización de los medios, no solo de producción de la vida, sino de reproducción de la vida, ¿no? Siempre estamos pensando en la producción, que la producción funcione, vamos a reactivar el país, pero no la reproducción de la vida, que es lo que hace que hasta la producción, esta dimensión económica, que vimos
más superficialmente pueda ser posible. Por eso se entiende que la crisis ecológica y la desigualdad vienen de la misma raíz. Se necesita una transformación radical y hay que desescalar radicalmente esa lógica destructiva, ¿no? Pensando la lógica de la necesariedad en lugar de la rentabilidad y el crecimiento sin control. Por eso es importante como mecanismo concreto lo que ya nos enseñaron en su momento las experiencias socialistas históricas, y es la necesidad de una planificación, pero que esta vez sea democrática y plural, no únicamente desde el Estado, sino también desde los diferentes grupos humanos, y entender a la naturaleza no simplemente como recursos estratégicos, sectores estratégicos, sino como esos bienes comunes de los cuales también formamos parte. Siguiente, por favor, ya para terminar. Por eso es importante pensar la transición. Aquí hay un debate que tuve la otra vez con unos sindicalistas de las CEOs y del Sindicato de Trabajadores Petroleros, y era, ¿puede ser posible la transformación? Y unos decían, bueno, la transformación social ecológica es posible, pero tal vez termine siendo una vía muy reformista. Me decía justo un sindicalista que seguramente le conoce, que se me fue el nombre del compañero de ANTEP, ya es medio. Pero él me decía, es que aquí el problema, que es si no entendemos que la raíz del problema es el capitalismo, no necesitamos una transición, necesitamos una revolución. Y si no hacemos esa revolución, cualquier solución va a ser insuficiente. Entonces pensemos transición, una revolución, pero que sea social, ecológica y justa. Siguiente. Y ahí ya para concluir las dos últimas. Tiempo finalizado. Solo cierro por conclusión. Siguiente, por favor. El gran problema, que es la pregunta abierta que dejo, es que ya ni siquiera es una oposición entre capitalismo verde y ecosocialismo. Porque el proyecto de capitalismo verde está colapsando también. Porque si los países más poderosos del mundo están pensando que necesitamos sacar hasta la última gota de petróleo, ya no tenemos que renunciar al Acuerdo de París, al Acuerdo de Kioto, etc. Ya ni siquiera ahí está este maquillaje verde frente al capitalismo. Nos estamos enfrentando a un fenómeno que puede denominarse neofascista, necroliberalista o un necrofascismo, y es mucho más complejo también y requiere soluciones más radicales. Siguiente, por favor, solo me quedan 2 diapositivas más. Por eso el desafío es disputar el sentido común, porque si no podemos caer en el problema. Aquí tenemos la razón, probablemente sí, lo que decimos suena bien, pero no sirve si es que tener la razón se vuelve un sentido común, y ese es el gran problema. Y muchas veces desde espacios militantes y políticos de izquierdas, por ejemplo, nos mantenemos en una lógica de superioridad moral que no disputa el sentido con la gente. Estamos teniendo la razón en nuestros espacios, pero no estamos luchando por un proyecto político que seduzca y convenza y que haga sentido directamente con la vida cotidiana de la gente. Y la última diapositiva, por favor. Pero creo que hay una condición importante, y es que a diferencia de otros momentos históricos, yo personalmente creo que hay otras luchas con las que hay que hermanarse para que esto sea posible. Porque si pensamos, no es posible tener justicia social en este punto de la historia de la humanidad sin una justicia de género y sin una lucha por la justicia ecológica. Entonces, juntar las luchas, el que todas las luchas se junten, preguntándonos del cómo, que es lo más difícil, pero buscando caminar hacia ese lugar es lo que nos puede permitir enfrentar este problema gravísimo para la historia de la humanidad. Eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Fernando por esta amplia y profunda explicación sobre el capitalismo verde y esta nueva transición al ecosocialismo como una alternativa única, porque ya no es suficiente. Por otro lado, en este punto llega el punto de darles datos acerca de cómo el medio ambiente se relaciona con el narcotráfico en el Ecuador. Según la página web de Periodismo Plan B, menciona que la minería ilegal de oro en el Ecuador es tan rentable como el narcotráfico de sustancias psicotróficas, específicamente la cocaína, y tiene los mismos niveles de violencia. Y aparte de eso, también nos menciona que ha existido una innovación con relación al narcotráfico de los años 90, porque ahora los narcotraficantes ya no usan la selva únicamente como para esconderse, sino que lo ven como un medio para extracción de capital. Enseguida tenemos a Ángel Isa, él es experto en desarrollo local, coordinador del movimiento Basura Cero Ecuador. Lo recibimos con un fuerte aplauso.
Muchas gracias. Primero saludo y felicito a los estudiantes de esta linda carrera y pues gracias a una vecina también, a Soledad Morales, que está aquí también en el cabildo de mi barrio, de la comuna San Francisco de Angamarca, en el Ilaló, y me hace sentir en casa con los contertulios también, con quienes coincido. Quiero presentarles esta que es prácticamente un proceso que ha terminado como una maestría de investigación en la Universidad Salesiana, que tiene que ver con Creandino, una plataforma educomunicativa digital. Soy expresidente del GAT parroquial de la Merced y hoy vocal del GAT parroquial. Ese también es otro elemento que lo presento porque el debate, mi ponencia, digamos, va a estar en esto de la educomunicación, la relación con los GATs y también con el territorio. Es decir, voy a tratar de aportar desde ahí, ¿no? Y el ecosocialismo y capitalismo verde mirado desde este aspecto de la educomunicación, desde el pensamiento local. Avanzamos entonces y voy a tratar de situar la educomunicación dentro de este debate político-ambiental, comparar también esta disputa ideológica en el marco local, ¿no? Desde el marco local, es decir, desarrollo, sostenibilidad y participación como uno de los ejes que lo voy a presentar, y presentarles a esta Creandino como una praxis situada y no como un discurso abstracto. En cuanto al ecosocialismo, les menciono desde el territorio Ilaló. Nosotros vivimos en un territorio Quitucara, creo que son las últimas reservas de cultura, de memoria, y saludo también a todos los vecinos quitucaras que estamos aquí. Creo que también el Ilaló obedece a otro aspecto, por eso mi participación dentro de la Alianza Basura Cero Ecuador como coordinador de territorios en sacrificio, que es que nosotros vivimos en el patio trasero de la gran ciudad, y esto también marca cómo está el modelo económico de la gran ciudad del distrito metropolitano de Quito, ¿no es cierto? Que es esta zona culturalmente reconocida, la zona de los incas, la zona donde se asentaron sociedades líticas que desarrollaron con la obsidiana traída de Pifo, traída de Pinta, pues los primeros artefactos con los que domesticaron la tierra, los animales, las semillas. Y para Creandino esto es justamente como una centralidad de la comunidad y el territorio. Este es una causa, y que bien lo mencionaba Guillermo, la defensa de la memoria, la vida y los bienes comunes, ¿no? Y la participación como un derecho, no como un consumo. Entonces, desde esta experiencia de los GATs, gobiernos autónomos, la participación tal vez tiene un objetivo muy específico, es vista como un consumo, como los presupuestos participativos, cómo nos distribuimos eso y generan impactos muy ligeros. Pero del otro lado, ¿no es cierto?, como una mirada crítica al capitalismo verde y en el mismo contexto rural, pues esto está hasta institucionalizado, ¿no es cierto?, una participación reducida a gestiones muy específicas, el uso de las TICs desde los instrumentos, ¿no?, como instrumento, más bien no como un proceso emancipador, y ahí es donde entra Creandino, con el uso de las nuevas tecnologías. La sostenibilidad también entendida como optimización, no como transformación. Y aquí hay algunas relaciones, algunas dimensiones, ¿no es cierto? Desde el rol de la comunicación, el capitalismo verde es más instrumental, más informativa, pero desde el ecosocialismo y bajo este aspecto muy particular, es más pedagógico y más político, ¿no? El rol de la comunicación tiene un rol político en las comunidades. El uso de las TICs, optimización de la gestión por un lado, pero la liberación de datos y el debate es el objetivo de esta conciencia local. La participación, repito, consultiva, fragmentada desde el capitalismo verde, pero a nivel local, la participación protagónica y comunitaria. Las comunas alrededor del Ilaló son como estos protectores de esta memoria que todavía están resistiendo a una presión urbana desde el Valle de Tumbaco, desde el Valle de los Chillos, increíble. Cada día en Angamarca se tumba un árbol, porque este modelo urbanístico sigue avanzando, ¿no es cierto? Imagínense, y aquí están nuestros vecinos, cómo va ya avanzando estas urbanizaciones en las faldas del Ilaló. Estoy hablándoles del bosque del Moreno. La relación con la naturaleza es un recurso gestionable para este capitalismo verde, ¿no es cierto? Pero no, desde la última constitución, la naturaleza ya es sujeto de derechos, y la última consulta dice claramente, yo felicito el nivel de apropiación social de defender
ese sujeto de derecho, ¿no? Y una comunidad de vida, esto visto desde uno de los paradigmas de Leonardo Boff, que coincide justamente con lo que decía Fernando, de esta justicia. Debe ser integral, la ecología debe ser integral, ecología social, ecología política, ecología en el Ilaló, que cayó. ¿Por qué cayó ese proyecto en el Ilaló, un proyecto turístico? Porque justamente no estaba conversado con los actores del Ilaló, no solo de la Merced. El Ilaló tiene una característica muy particular, que es que tenemos varias comunas alrededor. Por eso es que esta postura de que a través del COTAR y la comunidad, la participación, obligue a los GATS a crear las mancomunidades, en el caso muy específico del Ilaló, le da un carácter para que la planificación sea integral, el diagnóstico sea integral, la protección, la mirada productiva del Ilaló sea totalmente integral. Si no, nos dispersamos. Por un lado, el municipio con el conflicto del uso de suelo, ¿no es cierto? Sube la urbanización, sigue viendo presión, pero no se entiende la realidad del Ilaló. El alcalde en la última reunión de un acuerdo 2023, me parece que es 2030, explicó que ya no se va a permitir más construcciones en el Ilaló, así lo anunció, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el caso de la Merced, por ejemplo, hay barrios, estos barrios altos que les mencioné, que su único patrimonio es lo que el patrón le dio en la parte alta del Ilaló y lo que ellos también compraron a bajo precio que el patrón les vende. Hay grandes hectáreas, pero de todo eso no van a poder construir o usufructuar porque, exacto, su único patrimonio está desde la política pública castigado porque no ha habido un diálogo territorial. ¿Cómo fortalecer estas necesidades de producción, de conservación, de vida comunitaria, de vida cultural inclusive, que tienen fuertes expresiones? Es a través de un diálogo institucional, una gobernanza multinivel, como lo mencionamos, donde esté municipio, GATS parroquiales, comunas, barrios, dialogando permanentemente por estos, su futuro, su presente. Y sobre el greenwashing, quería decir, greenwashing de la misma manera. Hoy la solución del municipio va a ser incinerar la basura, ¿no? Pero estábamos preocupados porque sin embargo parecía que se iba a incinerar cerca, pero se va a llevar a incinerar, me parece que es a Cotopaxi. Ya las organizaciones cerca de esta incineradora de Holcim, de cemento, están preocupados por el nivel de contaminación de las micropartículas del plástico que generan todo eso, ¿no? y mucho más. Entonces, sí, todavía no hay una conciencia institucional, las instituciones no están claras en el tema ambiental. ¿Quiénes hacemos las instituciones? Los seres humanos, que políticamente, económicamente, luego estamos ahí atados, porque el tema de la basura en Quito es un tema de poder económico, ¿no es cierto? Y hoy hay una tasa de recolección que debería ser democratizar la basura. Hoy el que más paga, más contamina, más paga. El que más produce, más genera contaminación, paga más. Y los que recibimos como amortiguadores de impacto ambiental, deberíamos tener una mejor condición de vida en proyectos de desarrollo local, pero proyectos verdaderos. Nada más. Gracias. A ver, varias preguntas, pocas respuestas. No, a ver, sobre la pregunta que me dirigían directamente sobre las diferencias con otros socialismos, creo que es una muy buena pregunta, porque depende de la perspectiva socialista, ¿no? Porque tal vez ciertas perspectivas socialistas, ciertas clásicas, digamos, la diferencia principal, entre las diferencias principales, más bien, las similitudes que tienen, es que tienen claro primero que es un problema estructural y requiere soluciones estructurales, ¿no? Porque es el capitalismo y el capital entendido no simplemente, es como una relación política que hay que transformar. El lugar que tiene la planificación y también entender que es un momento transitorio, es decir, el socialismo no es el fin del camino, sino el regreso precisamente a la lógica comunitaria y comunista, y también el ecosocialismo apunta hacia lo mismo. Entonces hay una transformación profunda, digamos. Pero hay ciertas diferencias, al menos con algunos socialismos clásicos, perspectivas socialistas clásicas, que en cambio son donde se encuentran unas brechas profundas, por ejemplo con la noción de crecimiento o de progreso,
que mientras desde ciertas nociones del ecosocialismo más bien se habla de decrecimiento, también con sus limitaciones, ¿no? O, como bien ha dicho Guillermo, ¿no? Y qué buena pregunta lo del summa causa, que me recuerda a la gran polémica igual en la Constitución de la comprensión del buen vivir, ¿no? Como una forma alternativa al desarrollo o como una alternativa al desarrollo. Y ahí es la polémica que tenía justo el Alberto Acosta también. Y es entender que, por ejemplo, el progreso, el eterno progreso, también es un mito que desde ciertas cuestiones ecosocialistas se critica profundamente, porque está relacionado con ese crecimiento. Es como, va a haber un progreso ilimitado, y es que las condiciones del planeta no son ilimitadas, no pueden dar lugar para un crecimiento o un progreso ilimitado. Y la propia noción de riqueza, o por ejemplo, la idea de prosperidad reemplaza esto del progreso, que no necesariamente implica, que más bien implica entender que lo importante es retornar, o más bien construir una nueva forma de vida, no armónica del todo, porque no, finalmente sí hay una diferencia cultural que hemos construido artificialmente con la naturaleza, y que hay que más bien reconciliar eso. Y ahí tiene que ver precisamente porque, y esta es una de las diferencias tal vez más importantes, que se rompe la noción antropocéntrica. Ya no es el ser humano el centro de todo, sino puede ser más bien una visión biocéntrica, la vida, o ecocéntrica, de entender esta relación simbiótica como seres humanos, como animales humanos, frente a los otros animales no humanos, y las relaciones de la naturaleza tenemos, no solo como un paisaje, un espacio que tenemos que explotar para satisfacer necesidades. Pero igual es complejo, porque creo que lo que sí estamos viendo, y por ejemplo, muchas de las nociones de los partidos verdes europeos pueden defender esas posiciones ecosocialistas, sí, muchas veces desconectados de la realidad del sur global. Y eso es lo que pasa muchas veces. Tienes la posibilidad de crear condiciones de, condiciones ambientales mejores para la población. Por ejemplo, en China, los últimos 10 años han implicado el reverdecimiento de desiertos, el limpiar las condiciones. Por ejemplo, ciertas ciudades que tenían una contaminación del aire altísima. Pero la pregunta es de dónde se sacan los recursos que sirven para electrificar la economía o descarbonizar la economía. Se requiere el litio, por ejemplo, o se requiere el cobre de Chile, minería a gran escala. Entonces, esos equilibrios habría que tener en cuenta. Ahora bien, sobre lo del aporte personal al cuidado de la naturaleza, es bien interesante también, porque, digamos, yo personalmente fue tal vez la segunda lucha a la que me vinculé, la del ecologismo, desde la universidad. Y claro, uno puede empezar a hacer estas prácticas cotidianas que muchas veces desde la crítica al capitalismo verde se dice, no sirve de nada que utilices cosas que recicles, ¿no? Pero por ejemplo, pensando en el tema de la problemática de la basura y los desechos, sí existe una importancia en saber diferenciar y trasladar, por ejemplo, a procesos de compostaje y la reutilización energética de lo que implica la descomposición de recursos orgánicos. Entonces eso es algo que se hace, dividir el tipo de los desechos que se tienen, pero también reducir el nivel de consumo, que es importante. O sea, cuando empiezas a pensar que las condiciones del mundo son limitadas, tal vez entra una lógica de ya no consumir alocadamente, como muchas veces el mundo nos mueve a consumir. Y puede ser que sea una cosa pequeña, pero cuando se piensa no desde el individuo, sino desde comunidades más amplias, estos cambios pequeños resultan importantes. Y tal vez también igual a nivel personal, la causa del ecologismo es algo a lo que me he vinculado ya como 15 años, precisamente alrededor de la lucha por el Yasuní, por ejemplo. Y creo que el hablar, como llevar la palabra del ecologismo, sí es importante, porque es enfrentarse a los mitos que muchas veces se construyen, de que esto no es algo que vale la pena, o la subordinación de luchas, cuando la cosa es entender tal vez que son luchas paralelas y que más bien se complementan. Pero eso, sí, muchas gracias. Bueno, a continuación voy a dar las conclusiones del evento. Primero, la propuesta como una transición y reconexión frente a un sistema que busca el utilitarismo máximo de los recursos para el beneficio individual del ser humano. Es parte de la naturaleza romper con la dicotomía del hombre y el ambiente para entender que la supervivencia humana
es dependiente de la salud del ecosistema, el summa causae como el buen vivir, un modelo de vida que prioriza la armonía comunitaria y la naturaleza por encima de la acumulación del capital. Es una de las alternativas andinas en el desarrollo lineal. Por otro lado, hablamos también acerca del desequilibrio político y tecnológico. En la diplomacia ambiental existe una asimetría de poder donde las naciones del sur global encargadas con las consecuencias ecológicas, mientras las decisiones globales siguen favoreciendo el crecimiento de la industria del norte, generando a su vez sistemas de dependencia para el surgimiento de estas nuevas naciones. El reto de los datos de información ambiental, el hecho de que enfrentamos actualmente una privatización fragmentada de la información y que no permite una gestión transparente, convirtiendo el conocimiento no solamente en un privilegio, sino también en una responsabilidad colectiva que debemos de luchar. El diagnóstico de una crisis de modelo. La crisis ambiental actual no es un evento aislado, sino una crisis histórica derivada de institucionalización del utilitarismo. Bajo este enfoque, los recursos americanos han sido vistos meramente como activos explotables, los recursos latinoamericanos han sido vistos meramente como activos explotables, consolidando una visión extractivista que ignora los límites biofísicos que nos permite el planeta. El objetivo de la transición ecológica justa es una de las soluciones técnicas y éticas que busca una transición justa que implica el paso hacia las economías verdes y que no profundizan en las brechas sociales y en el contexto de las regiones explotadas y no garantizan el respeto a la naturaleza. Por ello se marca un nuevo orden social y un nuevo debate. Para superar la crisis histórica debemos equilibrar la diplomacia ambiental, liberar los datos colectivos o permitirnos una transición justa, revolucionaria y radical. A continuación vamos a hacer la entrega de certificados de participación que tienen el nombre de cada uno de los ponentes que nos acompañaron el día de hoy y que dice: por su valiosa participación como ponente en el espacio de ecodiálogos, reflexiones sobre ecosocialismo y capitalismo verde, organizado por estudiantes de la Universidad Central en el marco de un espacio académico de reflexión crítica. Les pedimos a los ponentes que se paren, por favor. A ver. Vamos a hacer la entrega de una plantita que hemos hecho el envase en colectivo, de botellas, de papel reciclado, otros de vasos. Realmente es un trabajo colectivo el que hemos hecho hoy entre todas las participantes del grupo, las que están y las que no han estado por motivos personales, pero un agradecimiento profundo realmente a todas las personas y a todos los que hicieron posible este evento. Más bien les invito a que Génesis y Andrés se acerquen al frente para que igual puedan como compartir este espacio. Esta plantita no solo significa un esfuerzo colectivo de la universidad pública, sino que significa en realidad un compromiso a largo plazo. Sí esperamos que les crezca la plantita en la casa a largo plazo y que los proyectos de ecologismo sigan a largo plazo y que tengan transiciones radicales, duraderas y en colectivo. Un aplauso. Finalmente, queremos también hacernos presente con todas las personas que formaron parte de este evento y también entregarles una plantita. A la salida van a estar los compañeros igual del staff, ayudándoles y entregándoles una plantita igual en símbolo de un compromiso que no se quede aquí en el debate, sino que más bien
se lleve, ya sea la actividad diaria o actividades en colectivo. Muchas gracias por la asistencia el día de hoy.